Buenos días, soy Santiago Botas del Grupo Botix, nuestra división sin aves, especialista en control de aves, utiliza redes como un medio de exclusión, es decir, para impedir que las aves accedan a ciertos espacios. A veces se trata de directamente excluirlas de un patio, un pozo de luz, o sea, zonas grandes, y en otros casos simplemente de cubrir nichos, ventanas, balcones, o sea, espacios más pequeños. Los tipos de redes que se usan dependen en gran medida de cuánto afecte a la visibilidad, o sea, cuánto se ve desde el interior de la edificación, si hay un paisaje atractivo, si vive gente. Es diferente que si fuera una zona industrial, por ejemplo. También, por otro lado, hay que tener en cuenta lo que es el aspecto del edificio en su totalidad. O sea, hay lugares en que, por ser lugares históricos, monumentos, es muy importante no cambiar la fachada. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo también a la necesidad que tiene el cliente, que se utilizan redes transparentes o redes más gruesas, porque las transparentes están hechas con tanza de nylon. Esta tanza forma rombos que normalmente son de 5 centímetros por 5 centímetros cuando hay problemas de palomas, y en otros casos también tenemos de 3 centímetros por 3 centímetros cuando hay problemas con gorriones o aves más pequeñas. En este mismo sentido, cuando tenemos problemas con palomas en áreas muy grandes, en lugares en donde las redes están expuestas a tensiones, a vientos fuertes, quizá a roces contra superficies, y se busca una mayor durabilidad, y que no es tan importante mantener la estética del edificio o las visuales, se utilizan redes más gruesas que pueden ser trenzadas de nylon, que son unas redes muy resistentes, algo elásticas, pero que absorben un poco de humedad, o si no, se pueden utilizar las redes de polietileno, que vienen normalmente en color arena, que pasa muy desapercibido, y son redes que no absorben agua, tienen gran durabilidad, tanto por el efecto del sol, como por agentes mecánicos que puedan producir roces o cortaduras. Y entonces de esa manera tenemos las redes monofilamento de 3×3, las redes transparentes que pueden venir en 4×4 o rombos de 5×5, y también las redes que pueden ser las de nylon trenzadas o las de polietileno formando rombos de 5×5 centímetros. Todas estas redes vienen en paños que llegan a los 14 metros de ancho, en algunos casos, y hasta 70 metros de largo, de manera que muchas veces áreas relativamente grandes, como puede ser un pozo de luz, se pueden cubrir completamente con un solo paño o con una parte de un paño, o sea que no hace falta hacer uniones. Esto ha sido todo por hoy. Soy Santiago Botas, del Grupo Botix. Por favor, visiten nuestro sitio web en www